El sudario de Turín. Los fieles creen que este es el sudario de la muerte de Jesucristo, pero la datación por carbono dice que es falso. Por décadas, los científicos fracasaron en descubrir cómo se formó en esta tela la imagen ensangrentada de un hombre. No es una pintura, no es una impresión. No se utilizó ninguna técnica artística conocida. Ahora, una controvertida teoría dice que podría ser la obra de uno de los artistas más grandes del mundo. El sudario de Turín no pertenece a una catedral o una iglesia, sino a un museo de ciencias. Las expectativas más escandalosas de todos los tiempos podrían ser el trabajo de Leonardo da Vinci. El sudario de Da Vinci. La imagen tenue y fantasmal de un hombre sacrificado, mancha de sangre y sudor, una tela de lino. Horribles heridas cubren su espalda. Marcas de perforaciones laceran sus manos y pecho. Y un anillo de sangre rodea la cabeza. Durante siglos, se creyó que esta reliquia era el paño de sepultura de Jesucristo, la más preciada reliquia del cristianismo. Pero cómo se formó esta imagen desconcierta a los científicos desde hace décadas. Permítame decirle que en los últimos 30 años hice probablemente 50 diferentes intentos de duplicar el sudario. Se crearon imágenes con la misma sustancia química y propiedades físicas, pero ninguna persona pudo acercarse. La ciencia no fue capaz de resolver este misterio. A pesar de cientos de horas de pruebas, no pudieron recrear la imagen del santo sudario. Quien sea que simuló esta preciosa reliquia era un maestro en su arte, un científico, un anatomista y un inventor. Una de las teorías más polémicas dice que el sudario es obra de Leonardo da Vinci. Él creó la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa. Pero, ¿creó él también esta reliquia sagrada? Uno de los primeros relatos escritos sobre el sudario se encontró en la iglesia de Lirey, en París, Francia, alrededor de 1353. En la actualidad, el sudario continúa sellado dentro de una cámara de vidrio a prueba de balas, en la Catedral de Turín, Italia, oculta a la vista debajo de esta tela. A pesar de que no se puede ver, miles de peregrinos aún acuden a la iglesia a rezar ante lo que consideran el sudario del entierro de Jesucristo, empapado con su sangre sagrada. El sudario está hecho en tela de lino y mide aproximadamente 4 metros 36 centímetros de largo por 1 metro 10 centímetros de ancho. En el centro del sudario, en la parte delantera y trasera, con una medida de poco más de 4 metros, se encuentra la imagen del cuerpo de un hombre. Durante siglos, esta tela fue tocada por miles de manos. Se quemó en 2 incendios y la empapó el agua. A pesar de los daños, la imagen se ha conservado intacta, aunque increíblemente débil. Cuando se aumenta el contraste, se puede ver claramente la imagen de un hombre. A pesar de las décadas de investigación, cómo se formó esta imagen es aún un misterio. Pero hay más sobre el sudario de lo que se ve a simple vista. Poco más de un siglo atrás, el primer avance importante en la investigación del sudario se realizó utilizando la nueva ciencia de la fotografía. En 1898, la familia Saboya, propietarios del sudario por más de 400 años, emplearon a Secondo Pia, un fotógrafo aficionado, para tomar las primeras fotografías de su reliquia sagrada. Lo que descubrió fue totalmente inesperado. Pia había tropezado con uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Abrió sus persianas por la mañana, con los primeros negativos del rostro. Casi se le cae el plato y escribió en su libro que estaba mirando el rostro del Señor.
Cuando se observa la fotografía en negativo del sudario, salta en primer plano la imagen detallada de un hombre horriblemente herido y cubierto de sangre. A simple vista, solo parece una pieza muy larga de tela con un esbozo de un quemado. Pero si se observa la fotografía en negativo, la imagen salta a la vida, es sumamente detallada. Es la imagen de un hombre aparentemente real que fue crucificado. Para los creyentes, la detallada imagen negativa ofrece más pruebas de que se trata del verdadero manto de sepultura de Jesús. Está empapado en su santa sangre y prueba que murió y resucitó de entre los muertos. En 1978, casi 100 años después del descubrimiento de Pia, el proyecto de investigación del sudario de Turín, conocido como STURP, recibió el permiso de la familia Saboya para examinar la tela científicamente. Más de 20 principales científicos del mundo, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Los Álamos y Laboratorio Sandia, llegaron a Turín, Italia, para comenzar el análisis detallado del sudario y su misteriosa imagen. Barry Schwartz fue el fotógrafo oficial del equipo. El principal objetivo del STURP era ir a Turín y tratar de determinar cómo se formó la imagen. El equipo del STURP eran científicos honorables. Algunos de ellos eran hombres de fe y otros no lo eran. Pero esto no se trataba de religión, sino de ciencia. Durante 5 días y noches, el STURP examinó el sudario y su tenue imagen. Las propiedades de la imagen del sudario que lo hacen tan único, en primer lugar, es que es muy sutil. A poca distancia del sudario de Turín es casi imposible saber lo que se está mirando. El principal objetivo del STURP era averiguar si la imagen del sudario era una pintura. Analizaron la tela con rayos X, infrarrojos y luz ultravioleta. Sacaron muestras de fibras y partículas del tejido. Pero cuantas más pruebas hacían, más misteriosa se tornaba la imagen. El sentido común decía que podía ser una pintura. Y pensé, bien, la veré los trazos del pincel y regresaré habiendo aprovechado un viaje gratis a Italia. Después de 3 o 4 minutos de observarlo de cerca y personalmente, supe que no era una pintura, que fuera lo que fuese, este proyecto sería más largo de lo pensado. El equipo STURP encontró restos diminutos de pintura en el sudario, pero en una cantidad tan baja como para ser casi invisible. Si todas las partículas de pintura del sudario se colocasen en un solo cúmulo, todavía se necesitaría un microscopio para verlas. El STURP también descubrió que la imagen estaba solo en la superficie de los hilos de lino. Cuando cualquier líquido, como la pintura, se aplica a la tela, siempre se extiende hasta las fibras. Es un proceso conocido como acción capilar. Pero esto no había ocurrido. La imagen no pudo haber sido pintada. Debido a que la imagen se encontraba solo en las fibras de la superficie, los científicos pensaron que la imagen podría haber sido quemada en la tela. Para probar la teoría, el STURP analizó el sudario con una cámara ultravioleta. Un lienzo quemado sería fluorescente en ciertas fotografías de fluorescencia ultravioleta. Así que cuando fotografiamos el sudario con la fotografía ultravioleta, todas las partes quemadas fosforecieron exactamente como se esperaba. La imagen no lo hizo. Por el hecho de que el sudario, y creo que puedo decirlo con seguridad, no se había realizado por medio del calentamiento de la tela en las zonas de la imagen. Aunque las marcas de quemaduras dejadas por los 2 incendios brillaban, la imagen del hombre en sí no lo hizo. Esto indicaba a los científicos que la imagen no pudo ser hecha por el calor. Así que si la imagen del sudario no se hizo por medio del calor, pintura o cualquier otro pigmento y quedó solo en la parte superior de las fibras, ¿cómo se hizo? A pesar de cientos de horas de pruebas, el STURP fracasó en descubrir la respuesta. Nuestro propósito era ir a Turín y determinar cómo se formó la imagen en la tela. Y después de todo esto, no pudimos responder esa pregunta.
Aunque los investigadores no pudieron determinar cómo se hizo la imagen, sabían que la datación por carbono les diría cuándo se tejió la tela. En 1988, el Vaticano dio permiso para que un trozo de la tela santa, de aproximadamente 10 centímetros cuadrados, fuese cortado del extremo izquierdo. La tela fue dividida y enviada a 3 laboratorios de datación por carbono independientes: Arizona, Zúrich en Suiza y Oxford en Inglaterra. Realizar la datación por carbono en una reliquia sagrada fue muy controvertido, ya que el proceso destruye la muestra. 6 meses después, se anunciaron los resultados. Esto provocó un escándalo internacional. Los 3 laboratorios llegaron a la misma conclusión. Estaban un 95% seguros de que la tela del sudario se había fabricado más de 1000 años después de la muerte de Jesús, entre 1260 y 1390, lo que significaba que el sudario de Turín debía ser una falsificación medieval. Durante décadas, las mentes científicas más grandes intentaron recrear la imagen del sudario, envolviendo cuerpos reales en lienzos. La antropóloga forense Emily Craig explica que cada vez que lo intentaban, se encontraban con un problema conocido como el efecto globo. Una de las teorías es que el sudario de tela envolvió a una persona real y recogió el pigmento de todo el rostro. Esto realmente no funciona porque las proporciones cambian. Si observamos una figura tridimensional como esta, de oreja a oreja, mide aproximadamente 18 centímetros. Las proporciones son correctas. Tomamos un trozo de tela, cubrimos la misma figura, de oreja a oreja, y cuando medimos eso, mide mucho más de 18 centímetros. No puedes envolver un objeto de 3 dimensiones con una tela y obtener las proporciones correctas. Cada vez que una tela plana envuelve un objeto tridimensional, como una cabeza humana, la imagen que se transfiere a la tela siempre resulta distorsionada. Las orejas están tan ampliamente separadas que el rostro se ve hinchado e inhumano, muy diferente a la imagen del sudario. Algunos científicos sostienen que una columna de gas se escapó del cadáver y proyectó una imagen en la tela. Las partes del cuerpo más cercanas a la tela, como la punta de la nariz, la frente y la barba, dejaron marcas más oscuras. Esta teoría de proyección podría explicar cómo se formó la imagen delantera en el sudario. Pero, ¿qué pasa con la imagen de la espalda? La espalda del hombre debe haber estado en contacto directo con la sábana inferior y su peso presionando sobre la tela. Esto debería hacer que el conjunto de la imagen se vea como un bloque de color sólido. Y sin embargo, la imagen de la espalda del hombre no es más oscura que la imagen frontal. La imagen del cuerpo del hombre es tan perfecta que parece que se creó para ser mostrada. Si esto es cierto, debe ser la obra de un falsificador extraordinario, un maestro de su arte. Creo que se propuso hacer que parezca que el sudario había cubierto el cuerpo de Jesús. Y lo logró. Es fantástico. Pero ¿quién tuvo la habilidad para crear una imagen tan convincente de Cristo? Una imagen tan buena que llevó a los principales investigadores forenses a creer que es de un hombre real. El falsificador del sudario tenía que ser un hereje. Alguien que no tenía miedo a la falsificación de la sangre santa y redentora de Jesús. Debía tener comprensión de anatomía y a su alcance una tecnología que engañara por completo a todos hasta el siglo XX. Una controvertida teoría de la escritora Lynn Picknett y el historiador Clive Prince dice que todos los indicios apuntan a Leonardo da Vinci, uno de los más grandes artistas que jamás haya existido. Un hombre que se negó a vivir por las normas de la Iglesia cristiana y cuyo estilo de vida escandalizaba a la sociedad. Leonardo no quería crear algo que pudiese ser expuesto como
una pintura, un dibujo, una impresión o una tintura sobre la tela. Él quería crear algo que pareciera un milagro. El artista principal arriesgó su vida fingiendo una de las reliquias religiosas más importantes de todos los tiempos. El sudario de Turín es la reliquia más famosa y misteriosa del mundo, y casi seguro, un engaño medieval. Quienquiera que haya hecho esta imagen fue un artista calificado, pero ¿podría ser la obra de Leonardo da Vinci? Da Vinci nació en Italia en el siglo XV. Creó algunas de las pinturas más valiosas del mundo, incluyendo la Mona Lisa y la Última Cena. Leonardo era ingeniero, inventor, anatomista y fue pionero en nuestra comprensión de la óptica. Estaba en la vanguardia de la revolución en el arte y la ciencia conocida como el Renacimiento. Leonardo tenía una mente muy moderna y se veía a sí mismo como alguien que estaba dando forma al futuro. Pero ¿tuvo él la habilidad para crear esta imagen realista de un hombre torturado y crucificado, utilizando una técnica que los científicos todavía no han sido capaces de desentrañar? El secreto del éxito de Leonardo era su uso de la observación directa. Da Vinci creía que para capturar realmente la imagen de un objeto, literalmente, necesitaba penetrar bajo la piel. Leonardo quería entender cómo los cuerpos humanos caminan, ven y se comportan. Él pensaba, tengo que quitar la piel para ver los músculos y entender el tamaño de los músculos, su lugar y cómo se mueven. En un sótano húmedo de un hospital de Florencia, Da Vinci diseccionaba a los muertos en secreto. Los separaba pieza por pieza, mientras trataba de descubrir los secretos más profundos del cuerpo humano. Leonardo fue el primer artista en realizar disecciones en la historia. Asombroso. En el Renacimiento hubo personas interesadas en el cuerpo humano, pero nadie pensaba en hacer una disección. Da Vinci eliminaba los órganos internos y dibujaba croquis detallados de tejido muscular. Luego, escribía una serie de normas sobre la anatomía humana. También ideó el sistema de proporciones que le permitiera dibujar un rostro perfecto. Los experimentos de Leonardo con cadáveres le dio un conocimiento sin igual de la anatomía, mucho mayor que muchos cirujanos de la época. También le dio un acceso inusual a cuerpos destrozados y sangre, los materiales para crear una imagen realista de la tortura y la crucifixión como en el sudario. En una de sus notas escritas alrededor de 1490, se refiere a tomar prestado de alguien una muestra de un hueso que había sido perforado con un clavo. Solo hay una razón para ese interés y es porque se está estudiando la anatomía de la crucifixión. Da Vinci tuvo la habilidad para crear esta imagen realista. Pero ¿por qué iba a arriesgarse a una condena eterna, fingiendo una reliquia religiosa tan importante, el paño de entierro de Cristo? La respuesta es que Da Vinci no era un cristiano devoto. Era un hombre de ciencia, no de religión. Leonardo se negó a vivir bajo las normas estrictas de la Iglesia. Trabajó en el día sabático, era vegetariano, se interesó por la alquimia. Todos estos actos lo convirtieron en un hereje ante los ojos de la Iglesia estricta. Su engaño usando la sangre redentora de Jesús no le causaría problema porque él creía que podían condenarlo por ello. Da Vinci pudo haber sido motivado por más que la herejía. Larissa Tracy piensa que clientes ricos pudieron haber encargado a Leonardo la creación de la sagrada reliquia falsa. Una reliquia como el sudario le daría a la familia propietaria un gran estatus político y religioso. Le daría ingresos a su iglesia ya que muchos peregrinos irían a verla. No es la primera vez que alguien intenta falsificar el sudario del entierro de Cristo. El primer registro conocido del sudario de Turín data de 1353 en Lirey, Francia. Pero se dice que este manto era muy diferente al que vemos hoy. Era propiedad de los de Charnay,
descendientes de los bandidos caballeros templarios y una de las familias nobles más antiguas de Francia. Grandes multitudes de personas acudieron a ver la reliquia sagrada. El sudario trajo gran riqueza a los de Charnay hasta el siglo XIV, cuando fue denunciado como una pintura muy mala y evidente. En 1389, el obispo d'Arcis escribe una carta al Papa Clemente VII quejándose sobre esta falsa reliquia del sudario que está siendo exhibida en una iglesia vecina. Se queja de que su predecesor había sido engañado para creer en esta farsa y que había descubierto que se trataba de un fraude 30 años antes. Su principal queja era que este sudario atraía peregrinos, gente y dinero a una pequeña iglesia local y que quería que el Papa esencialmente lo evitara. En 1453, Luis de Saboya, jefe de la familia más poderosa de Italia, compró el sudario de la deshonra de los de Charnay. Durante los próximos 50 años, rara vez fue visto. En algún momento, con el paso de las décadas, el sudario sufrió una transformación milagrosa. Cuando reapareció, ya no era visto como una evidente pintura falsa. El sudario de Turín fue elogiado como una verdadera reliquia santa. Hasta el Papa lo declaró auténtico. No solo había cambiado la actitud hacia el santo sudario, creemos que en realidad el sudario mismo había cambiado, que habían logrado una nueva y mejorada versión. El nuevo y mejorado sudario pudo haber sido creado cuando el anterior se perdió de vista al final del siglo XV, momento en que Leonardo estaba en la cúspide de sus facultades creativas. ¿Fue que Da Vinci y los poderosos Saboya conspiraron para engañar al mundo? El sudario de Turín es la reliquia más famosa del mundo cristiano, pero los registros históricos sugieren que es una nueva y mejorada versión de un manto anterior que fuera denunciado como una pintura falsa en el siglo XIV. Es posible que el sudario que tenemos hoy no sea el mismo sudario que apareció en Liguey. La sugerencia es que tal vez otro sudario fue creado para reemplazar el anterior. Hubiera sido muy posible volver a hacer una reliquia, sobre todo si ésta estuviera fuera de la vista una cantidad de años. Los nuevos propietarios del santo sudario, los Saboya, convocaron al más grande artista en toda Italia para falsificar una versión de aspecto más auténtico. Da Vinci tenía las habilidades necesarias. Él sabía lo suficiente acerca de anatomía y sobre la estructura muscular física. Él tenía las herramientas para crear una imagen como el santo sudario. Leonardo trabajó para muchas de las familias más ricas de Italia. En la Biblioteca Real de Florencia hay pruebas que lo conectan directamente a los Saboya. Este dibujo se cree que es un autorretrato de Da Vinci. Es propiedad de los Saboya, al igual que el sudario de Turín. Que los Saboya encomendaron a Leonardo realizar una reliquia más auténtica no era nada nuevo. La falsificación de reliquias, por desgracia, estaba muy extendida en la Edad Media. A finales del siglo XIV, cuando el sudario de Turín apareció en Francia, existía una cultura de corrupción muy extendida en la Iglesia. Las reliquias atrajeron a multitudes de peregrinos y su dinero. Los más lucrativos fueron los que estaban directamente relacionados con el cuerpo de Cristo. Existen recortes de uñas de los pies de Cristo, también trozos y astillas de la Santa Cruz, también existen miles de piezas de la Santa Cruz. Existe el Santo Prepucio. Hubo 4 sudarios en la Edad Media que se anunciaron como el manto de sepultura de Cristo. El de Turín es el único que tiene una imagen. Pero el sudario de Turín fue considerado como la última reliquia, porque si era real, se trataba de una conexión física con el cuerpo torturado y crucificado de Cristo. La mortaja que se quitó al resucitar. Tener la longitud total, la imagen del cuerpo de Jesús, supuestamente, cubierta de su sangre redentora y santa, se encuentra absolutamente en este sudario. No puede existir una mejor reliquia. Arrodíllense y adoren a los Saboya.
No existe evidencia escrita que demuestre que Da Vinci creó el sudario de Turín. No escribió sobre él en ninguno de sus cuadernos, pero nunca escribió acerca de la Mona Lisa tampoco. Si Da Vinci aceptó el pedido de los Saboya, habría sido obligado a trabajar en total secreto. Si se determinaba que una reliquia era falsa, la identidad del artista nunca se habría revelado. Probablemente nunca habrían admitido que la reliquia era falsa, porque era peligroso admitir que algo que la gente adoraba en verdad era falso. Hay un problema con la teoría de Da Vinci. La datación por carbono dice que la tela del sudario fue tejida entre 1260 y 1390, pero Leonardo no nació hasta 1452, más de 60 años más tarde. Aunque la tela puede ser datada por carbono, es imposible para los científicos obtener la fecha de la imagen. Pero es del todo probable que si Da Vinci intentó recrear una mortaja de 1000 años de edad, no habría utilizado un trozo de tela directamente del telar. Habría buscado material que pareciera añejo. Da Vinci estaba en el lugar perfecto. Florencia era un gran centro de comercio en la época de Leonardo. Hubiera sido fácil para alguien como él apoderarse de telas añejas. Durante los últimos 40 años, los científicos han intentado y fracasado en descubrir cómo se hizo la imagen del sudario de Turín. El flujo de la sangre y las heridas parecen ser coherentes con el hombre que fue golpeado, azotado y crucificado. Pero la antropóloga forense Emily Craig cree que la forma y dimensiones del cuerpo dejan traslucir la imagen como una falsificación. Anatómicamente no es correcta. Los brazos y los dedos son demasiado largos. La cabeza y el rostro no son proporcionados con el resto del cuerpo. La altura delantera es diferente de la trasera. Como antropóloga, puedo garantizar que las personas tienen la misma altura de frente o de espalda. Quienes tratan de explicar que la proporción de los brazos se debe a la rigidez cadavérica y que el cuerpo estaba doblado, no es así, es incorrecto. Estas imperfecciones intrigaron al historiador de arte Nicholas Allen. Ha estudiado el sudario desde que los resultados de la datación por carbono fueron anunciados hace 2 décadas. En lugar de que los investigadores averiguaran cómo se hizo el sudario, inmediatamente lo desecharon como una broma sin sentido. Y personalmente creo que no termina todo allí. ¿Cómo lo hicieron? Es por eso que comencé a investigar. Allen cree que la clave para resolver este enigma se encuentra en las extrañas dimensiones del hombre. Después de más de 20 años de investigación, Allen desarrolló una teoría que explica estas distorsiones. Él piensa que la mortaja es la primera fotografía del mundo. Si observamos el sudario de Turín como aparece a simple vista, se ve una imagen negativa de un ser humano. Y si se toma otra fotografía, obtenemos una imagen positiva del ser humano, lo que significa que el sudario está actuando como un negativo. Y eso es un dato muy bueno de que se hizo fotográficamente. Se cree que esta imagen de una granja es una de las primeras fotografías del mundo. Fue tomada en 1825, pero el sudario de Turín es un ejemplo mucho anterior de una fotografía. Aunque la cámara no se inventó hasta el siglo XIX, el dispositivo óptico que fue su precursor, la cámara oscura, había estado entre nosotros desde el año 400 a.C. Para probar su teoría, Allen se propone recrear la imagen del sudario construyendo una cámara oscura. Allen cuelga una maqueta a escala de un cuerpo humano fuera de un edificio. En el interior, oscureció una habitación y en la pared colocó una lente de cristal redonda. Allen luego extiende un trozo de tela sobre un bastidor. La tela se humedeció en sulfato de plata, lo cual la hace sensible a la luz como a la película fotográfica.
Todos los materiales que Allen utiliza estaban libremente disponibles en la Italia del siglo XV, momento en que Da Vinci estaba en la cúspide de sus facultades creativas. Una vez que la lente está al descubierto, la luz se filtra en la habitación y proyecta una imagen fotográfica invertida perfecta del cuerpo sobre la tela. Esto es exactamente lo mismo que con una cámara de cine, pero en lugar de que la imagen se proyecte en la película, esta golpea la tela sensitiva a la luz. El sulfato de plata en el tejido reacciona con los rayos ultravioletas y empieza a cambiar de color. Una imagen permanente del modelo lentamente quema la tela. Se podría decir que la imagen se realiza mediante un sistema de quemado, pero este sistema no se hace a través del calor, se hace a través de una reacción química. El proceso puede tomar hasta 3 días para formar una imagen. Una vez que se cubre la lente y se enciende la luz, la imagen proyectada desaparece y deja una marca quemada tenue. Pero cuando se fotografía la tela en sí, el negativo revela una imagen detallada del cuerpo de un hombre tal como aparece en el sudario. Cuando conseguí mi primera imagen, en los años 90, me emocioné porque mi trabajo había dado sus frutos. Allen cree que la imagen del sudario se hizo utilizando una serie de lentes y 3 primitivas exposiciones fotográficas separadas en una sábana de lino. Una para la parte delantera del cuerpo, una para la espalda y una imagen más detallada de la cabeza. Esto explicaría por qué la cabeza parece ser demasiado pequeña para el cuerpo y también por qué las imágenes del frente y la espalda no son del mismo tamaño. Es bastante difícil hacer coincidir la imagen de la cabeza de un sujeto con un cuerpo separado en una etapa posterior. Y si solo se está utilizando la vista sin ningún equipo de medición, estoy seguro de que se podría fallar en varios centímetros. Una vez que la imagen se quema en la tela, Allen cree que el artista aplicó sangre humana real para simular las heridas de la tortura y la crucifixión. Allen quiere que los investigadores vuelvan a examinar el Santo Sudario. Él cree que la tela todavía podría tener un mínimo rastro de sulfato de plata. Si se realiza esa prueba, sería, de una vez por todas, la respuesta a este llamado misterio. Porque si hay restos de plata en la tela a nivel molecular, sería el apoyo final para la hipótesis de la fotografía. Si Allen está en lo correcto y la imagen del sudario de Turín se hizo utilizando una cámara oscura, entonces Leonardo da Vinci estaba calificado para ser el hombre detrás de la lente. Da Vinci estaba fascinado por la luz y las lentes, y en sus notas se encuentra uno de los primeros dibujos y descripciones más antiguas de una cámara oscura. Muestra la luz que pasa a través de una lente, invirtiéndose y luego proyectándose en un plano. Lo llamaba su artificialis oculo, u ojo artificial. Si alguien tenía la capacidad y la habilidad para trabajar con la cámara oscura o cualquier técnica fotográfica, habría sido Leonardo da Vinci. Picknett cree que Leonardo no se habría detenido ante nada para lograr una imagen realista de un hombre torturado y crucificado. Cuando observamos al hombre del sudario, no estamos mirando solo una imagen pintada, porque no es una pintura. Estamos mirando una fotografía de un hombre crucificado. Leonardo tomó uno de los cuerpos disecados que utilizaba para sus investigaciones anatómicas y verdaderamente lo crucificó. El cuerpo del sudario puede ser uno de los muchos cadáveres que Leonardo había diseccionado. Pero ¿qué sucede con el rostro? Encontrar el rostro perfecto de Cristo entre los órganos de 10 años en la morgue sería casi imposible. Por lo tanto, ¿a quién perteneció el rostro que el artista y maestro de las proporciones humanas utilizó como modelo de Cristo? El rostro de la tela se ha convertido en la imagen de Jesucristo más perdurable del mundo. Antes del sudario de Turín,
Jesús había sido representado en una variedad de maneras diferentes. Algunas imágenes lo muestran sin barba y otras con su rostro cubierto. En algunas tiene cabello rubio, en otras cabello corto. El sudario de Turín fijó de manera permanente la imagen de Cristo en la mente de la gente de una vez por todas. Quien creó esta imagen se había propuesto crear un rostro para que las personas verdaderamente creyesen que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es este hombre? En 1987, Lilian Schwartz, diseñadora gráfica de los laboratorios Bell, hizo una serie de detalladas mediciones científicas de los dos rostros. Uno de ellos fue la pintura de Da Vinci, la Mona Lisa. El otro era un autorretrato de Leonardo como un hombre anciano. Cuando Schwartz comparó las imágenes, hizo un descubrimiento que sacudió al mundo del arte. Observamos la mitad de la imagen de Leonardo y la otra mitad de la Mona Lisa. En la parte superior de las cabezas, el borde del cabello se alineó. Al bajar lentamente, los ojos se alinearon. Fue difícil contenerme cuando llegué a la nariz. Allí fue cuando grité. Sorprendentemente, los dos rostros coincidían perfectamente. Todos los rostros humanos son únicos. Como dos copos de nieve nunca son exactamente iguales. Por lo que encontrar una correspondencia convenció a Schwartz de que Da Vinci debía haber usado su propio rostro como modelo de la Mona Lisa. Para probar su descubrimiento, tomó mediciones detalladas de las características claves en los dos rostros. El canto interno, la esquina de los ojos, la distancia entre el centro de los ojos, la longitud de la nariz y la zona superior de los ojos entre las cejas. Una vez más, las proporciones del rostro coincidieron a la perfección. El descubrimiento fue revolucionario. Así que si Da Vinci tuvo la audacia de utilizar su propio rostro para la bella Mona Lisa, ¿podría haberlo utilizado como modelo para la imagen del sudario? Cuando me pidieron que hiciera un análisis entre Leonardo y el sudario, dije que las proporciones no iban a coincidir, que no estaban conectadas de ninguna manera. Schwartz digitalizó el autorretrato de Da Vinci y lo comparó con la imagen del sudario. Pero el ángulo de los rostros era tan diferente que era imposible de comparar. Entendí que no podía hacer ese tipo de análisis porque los rostros tenían que estar orientados en la misma dirección. Pero en enero de 2009, Schwartz empezó a analizar un dibujo diferente de Da Vinci. Este estudio del rostro de un hombre es solo uno de los miles que hizo Da Vinci al explorar las proporciones faciales. Estaba obsesionado con encontrar la fórmula para el rostro perfecto. Cuando Schwartz midió las características clave de este esquema y los comparó con las mediciones tomadas del sudario, se conmocionó por los resultados. Tomé esta imagen que Leonardo había dibujado mostrando sus proporciones en un rostro. Pensé que no iba a encontrar nada, solo las observaba. Pero luego realicé una escala y dividí las dos imágenes para ver cuál era el resultado. Para sorpresa de Schwartz, las proporciones de los rostros coincidían perfectamente. Los ojos se alineaban y casi se podía seguir la parte superior de la cabeza, alrededor de la cabeza del sudario. Y yo decía, no puede ser. Pero entonces la nariz y la boca coincidieron otra vez. Esto me emociona mucho. Quiero decir, poder descubrir algo me hace sentir muy bien. Schwartz no sabe quién creó la imagen del hombre del sudario, pero puede demostrar que quien lo hizo debe haber utilizado el sistema de proporciones de Da Vinci. No tengo duda de que con los estudios que hice en las últimas semanas, las proporciones que Leonardo escribió se utilizaron para crear el rostro en este sudario.
Y había más sorpresas reservadas para Schwartz. Esta pintura se llama Salvator Mundi, que algunos historiadores del arte creen que es el retrato de Leonardo da Vinci como un hombre joven. Cuando Schwartz comparó esta imagen con la del sudario, se encontró con coincidencias casi perfectas. Quedé perpleja. La coincidencia es inconcebible para mí. Es realmente muy parecido. Ciertamente los puntos principales de la nariz y el centro de los ojos son muy importantes y coinciden. Esta correspondencia le indica a Schwartz que los dos rostros pertenecen a la misma persona. Entonces, ¿podría la imagen del misterioso sudario que fascinó al mundo durante siglos ser un retrato de Leonardo da Vinci? La imagen del rostro del hombre en el sudario y la cara de Salvator Mundi coinciden exactamente en todos los sentidos. Fue espeluznante para quedarse boquiabiertos, y creo que fue la cosa más emocionante que me pasó alguna vez. Es la conexión que siempre buscamos para probar la relación entre Leonardo y el sudario, pero también es algo que superficialmente no esperábamos porque al observar las dos imágenes no son tan parecidas. Pero cuando se realizan las pruebas encontramos que se corresponden con precisión. Salvator Mundi es como la firma de Leonardo en el sudario. Lynn Picknett y Clive Prince creen que el maestro del Renacimiento hizo un molde de su propio rostro que luego fotografió. Leonardo es el rostro de la Mona Lisa, la mujer más bella del mundo, y el rostro del sudario de Turín, el rostro del Hijo de Dios. Y creemos que tenía la intención de que ambas fuesen las grandes bromas de la posteridad, y tuvieron mucho éxito durante 500 años. Si Leonardo hubiera sabido que 500 años después de su muerte, generaciones de peregrinos aún se persignan frente a su imagen, creo que se habría reído mucho y que habría sentido que había logrado lo que se propuso hacer. Las disecciones de Leonardo le dieron acceso a cadáveres y sangre. Su fascinación con la luz y las lentes puede haberlo llevado a una técnica fotográfica. Combinado con su audacia y ambición, Da Vinci tuvo la oportunidad de crear esta reliquia falsa, el fraude más escandaloso de todos los tiempos. Cuando observo el sudario de Turín, aún siento cierto sobrecogimiento asociado a él. Pero es un sobrecogimiento por la ciencia que hay detrás, por el método con el que fue creado y el ingenio empleado. Lo importante de entender acerca de Leonardo da Vinci es que tenía avidez por dejar algo para el futuro, dejar su marca para el futuro. Me refiero no solo por el bien del arte o la ciencia, sino por su ego. Actualmente, el sudario de Turín se encuentra cubierto a salvo de miradas indiscretas. La Iglesia Católica se negó a realizar nuevas pruebas científicas. Hasta que se permitan nuevos análisis, esta imagen seguirá siendo uno de los misterios más fascinantes y perdurables de nuestro tiempo. Pero cualquiera sea la teoría que aparezca en el futuro, tendrá que explicar por qué el rostro del sudario y el rostro de esta pintura de casi 500 años son casi idénticos. Doblado al español en Civisa Media.